¿Qué significa que una mujer del siglo XII, escondida tras los muros de un monasterio, escuchara la voz del cielo y transformara la historia espiritual de Europa? ¿Qué destino oculto guiaba a una niña frágil y enfermiza, que desde su infancia veía luces, escuchaba coros invisibles y recibía visiones que ningún hombre de su tiempo podía comprender del todo? Hildegarda de Bingen no fue simplemente una monja benedictina. Fue profetisa, escritora, médica, naturalista, compositora y sobre todo una voz que resonó en medio de la Edad Media con una fuerza que aún hoy nos inquieta. Su figura se eleva como un faro que atraviesa siglos, como si la eternidad misma hubiera puesto en sus labios palabras destinadas no solo a su tiempo, sino a toda la memoria de la Iglesia. Este relato no es apenas la crónica de una vida, es la contemplación de un misterio como lo divino irrumpe en la fragilidad humana, como la eternidad se hace audible en una mujer que se reconocía débil y pequeña, pero que habló con la fuerza de los profetas antiguos. Europa del siglo XII era un continente de contrastes. Los monasterios guardaban el conocimiento como cofres de sabiduría. Mientras los reinos se desgarraban en guerras y luchas de poder, las catedrales góticas comenzaban a elevarse como oraciones de piedra hacia el cielo, mientras las almas buscaban comprender el misterio del destino eterno. En este tiempo, la Iglesia era tanto madre espiritual como poder político. Papas y emperadores se enfrentaban por el dominio, pero en medio de esta tensión, surgían voces que recordaban a todos que el verdadero centro no estaba en los tronos, sino en el juicio de Dios. Es en este mundo que aparece Hildegarda, una mujer destinada a hablar en nombre de lo eterno. Su voz no se limitó al claustro, alcanzó príncipes, prelados y multitudes, recordando que la historia no es sino un reflejo del designio divino. Hildegarda nació en el año 1098, Bermersheim, una pequeña aldea alemana. Era la 10ª hija de una familia noble, y desde el inicio, su vida parecía marcada por la fragilidad. Su cuerpo era débil, su salud inestable, pero su espíritu ardía con una luz que no era de este mundo. Desde los 3 años, comenzó a tener visiones mientras otros niños jugaban en los campos. Hildegarda contemplaba misteriosas luces, escuchaba voces que no eran humanas y veía imágenes que más tarde describiría como la sombra de la luz viva. Sus padres, conscientes de su fragilidad y quizá también del destino que intuían, la ofrecieron a la Iglesia. Con apenas 8 años, fue confiada al cuidado de Jata de Sponheim, una mujer piadosa que vivía en clausura junto al monasterio benedictino de Siebenberg. Allí, en la estrechez de una celda, comenzó la verdadera formación de aquella niña destinada a convertirse en visionaria. El silencio del claustro se convirtió en el marco de su infancia. No había ruido de mercado ni voces de cortesanos, sino el murmullo constante de oraciones, los cantos litúrgicos y la respiración profunda de la soledad. Fue en ese silencio donde las voces del cielo comenzaron a resonar con mayor claridad. Hildegarda creció entre los muros del convento, acompañada de su maestra Jita y de otras jóvenes entregadas a la vida religiosa. Aprendió a leer la escritura, a cantar los salmos y a contemplar los misterios del cielo. Su salud, sin embargo, seguía siendo frágil. Frecuentes enfermedades la postraban y en más de una ocasión se creyó cercana a la muerte. Pero era en esas debilidades donde las visiones se intensificaban, a luces que envolvían su mente, palabras que parecían atravesar su corazón como fuego. Can el tiempo. Hildegarda comprendió que lo que veía no era fruto de su imaginación. Ella misma lo describió con humildad, no por instrucción humana, sino por revelación divina. Recibí lo que escribí. Esta convicción la sostuvo toda su vida, incluso cuando los más poderosos dudaban de sus palabras. Tras la muerte de Jita, en el año 1136, Hildegarda fue elegida abadesa. La comunidad de monjas bajo su cuidado comenzó a crecer, y con ello también creció su responsabilidad. Fue en este periodo que sus visiones alcanzaron mayor intensidad. Hildegarda sentía que no podía callar lo que el cielo le mostraba, pero dudaba de sí misma, de su fragilidad, de su condición de mujer, en un tiempo donde la voz femenina raramente era escuchada. Un día, sin embargo, escuchó una orden clara en lo profundo de su alma,
Debía escribir lo que veía. Resistió ansia, sintió incapaz, pero la enfermedad volvió a abatir su cuerpo y comprendió que su silencio era desobediencia. Solo al aceptar su misión recobró la salud. Así comenzó a escribir su primera gran obra, Ansivios, abreviatura de Cito Valles Domenai. Conoce los caminos del Señor. El Sivies es mucho más que un libro, es un testimonio visionario, un mapa espiritual del universo según la mirada de Hildegarda. En él describe visiones de la creación, de la caída del hombre, de la redención en Cristo y del destino final de las almas. Sus páginas están llenas de símbolos, de imágenes grandiosas en ruedas cósmicas, montañas de fuego, ríos de luz que fluyen desde el trono divino. No escribe como una teóloga escolástica, con argumentos lógicos y precisos. Escribe como una profetisa, que ve y transmite lo que se le muestra. Sus palabras son torrentes de imágenes, llamadas a la conversión, advertencias al clero y a los poderosos. El Papa Eugenio III, al leer fragmentos de esta obra, reconoció la autenticidad de sus visiones. La voz de Hildegarda ya no era solo la de una monja escondida, era la de una profetisa reconocida por la Iglesia. Pero Hildegarda no solo escribió, también compuso música. Sus himnos, antífonas y secuencias sonaban distintos a todo lo que se escuchaba en la liturgia de su tiempo, donde la música gregoriana era sobria y medida. Las melodías de Hildegarda se elevaban como vuelos de pájaros, con saltos audaces, casi extáticos. Ella decía que la música era el eco de la armonía celestial, un reflejo del canto de los ángeles. Para Hildegarda, cantar no era un adorno litúrgico, sino una manera de unirse al coro eterno del cielo. Su colección, conocida como Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum, aún hoy conmueve por su pureza y su fuerza. Escuchar sus cantos es entrar en un espacio donde lo humano y lo divino parecen entrelazarse. Otro aspecto sorprendente de Hildegarda es su conocimiento de la naturaleza. Escribió tratados sobre medicina y botánica, como el Física y el Casiet Currey. En ellos describe hierbas, piedras y remedios, pero siempre en una visión integral, donde la salud del cuerpo está ligada al alma y al cosmos. Para Hildegarda, todo en la creación estaba conectado: las plantas, los astros, el cuerpo humano, la moralidad, todo participaba de una misma armonía. Enfermar no era solo un desorden físico, sino una ruptura de la relación con la creación y con Dios. En su visión anticipa lo que hoy llamaríamos medicina holística, pero en ella no era moda ni teorianera, una convicción profundamente espiritual. Hildegarda no se encerró en el silencio de su convento. Escribió cartas a papas, emperadores, obispos y reyes. No temía reprenderlos cuando veía corrupción o negligencia. Su voz era respetada porque hablaba con la autoridad de lo eterno. A Federico Barbarolla, el poderoso emperador, le advirtió contra el cisma y el orgullo. A prelados, les recordó su deber de pastorear con santidad. A los sencillos, les ofreció consuelo y esperanza. Era una mujer en un mundo de hombres, pero su palabra atravesaba resistencias, porque estaba respaldada por una autoridad que no venía de ella sino de lo alto. Con el paso de los años, Hildegarda se convirtió en un faro espiritual para su tiempo. Sus visiones seguían, sus escritos se multiplicaban y su música resonaba en monasterios y catedrales. En el año 1150, fundó un nuevo monasterio en Rupertsport, cerca del Ringham. Fue allí donde desplegó toda su autoridad como abadesa. Las jóvenes acudían para formarse bajo su guía, atraídas por el prestigio de una mujer cuya santidad ya era reconocida por toda Europa. Su vida, sin embargo, no fue tranquila. Enfrentó resistencias, incomprensiones y hasta prohibiciones temporales. En cierta ocasión, fue castigada por permitir el entierro de un joven excomulgado en el cementerio del monasterio. Hildegarda se negó a exhumar el cuerpo, convencida de que aquel muchacho había reconciliado su alma con Dios antes de morir. La sanción fue dura. Se prohibió a las monjas cantar el oficio divino. Para Hildegarda, que veía en la música el eco del cielo, fue una humillación insoportable. Pero como tantas veces en su vida, la adversidad se convirtió en prueba de fuego. Con firmeza, escribió cartas defendiendo su decisión,
hasta que finalmente la prohibición fue levantada. La anciana abadesa demostró que, aunque frágil de cuerpo, su espíritu era indomable. En sus últimos años, Hildegarda continuó escribiendo y aconsejando. La visitaban clérigos, nobles y peregrinos de todas partes. La llamaban Síbila del Rin, en alusión a las antiguas profetisas que hablaban en nombre de lo eterno. Finalmente, el 17 de septiembre del año 1179, Hildegarda murió en paz, rodeada de sus hermanas. Tenía 81 años, una edad inusual para la época, y había dejado un legado que superaba cualquier frontera del tiempo. Después de su muerte, la memoria de Hildegarda no se apagó. Sus escritos circularon ampliamente, sus visiones fueron estudiadas, sus cantos continuaron siendo interpretados. La Iglesia, sin embargo, tardó siglos en reconocer oficialmente su santidad. Fue venerada popularmente desde el inicio, pero solo en el año 2012, el Papa Benedicto XVI la proclamó doctora de la Iglesia, colocando su voz junto a la de Teresa de Ávila, Catalina de Siena y Teresa de Lisieux. Ser doctora de la Iglesia significa que su enseñanza no es solo un testimonio personal, sino un patrimonio universal para toda la fe cristiana. La profetisa del Rin, aquella niña que veía luces misteriosas en su infancia, había sido reconocida como maestra para la eternidad. Uno de los aspectos más fascinantes de Hildegarda es su manera de comprender el universo. Ella veía el mundo como una red de símbolos, donde cada criatura reflejaba un misterio divino. Para Hildegarda, no había separación entre ciencia y fe, entre cuerpo y alma, entre naturaleza y gracia. Todo formaba parte de una misma sinfonía. Su cosmología es grandiosa en ruedas de fuego, círculos de estrellas, fuerzas ocultas que mantienen el equilibrio de la creación. No hablaba como una astrónoma que mide con precisión, sino como una vidente que contempla el diseño oculto del Creador. Hoy, muchos reconocen en ella una precursora de la ecología espiritual, la convicción de que la creación no es un objeto a dominar, sino un misterio a cuidar. Hildegarda fue mujer en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, su palabra atravesó muros y silencios. ¿Cómo fue posible? Ella misma reconocía su pequeñez. Escribían: soy una mujer débil, sin instrucción, pobre en ciencia. Pero precisamente esa humildad reforzaba la autenticidad de su mensaje. Quien la escuchaba comprendía que no hablaba desde la ambición, sino desde la obediencia a una voz más grande que ella. Su vida es un testimonio de cómo lo divino se complace en hablar a través de lo frágil. Como en los antiguos profetas, la fuerza de Hildegarda no estaba en su persona, sino en la palabra que la habitaba. Hoy, Santa Hildegarda de Bingen es recordada como una de las figuras más extraordinarias del cristianismo medieval. Sus escritos teológicos siguen siendo estudiados. Su música se interpreta en escenarios de todo el mundo. Sus tratados médicos despiertan la admiración de investigadores. Pero más allá de sus obras concretas, Hildegarda representa algo más profundo: el misterio de una vida que se dejó habitar por lo eterno. En ella, la fragilidad se convirtió en fuerza, el silencio en palabra, la debilidad en profecía. Su legado no pertenece solo a la Edad Media, sino a todos los tiempos. En un mundo que busca sentido, Hildegarda recuerda que la creación entera canta una sinfonía invisible y que cada vida humana es una nota destinada a resonar en la eternidad. Hildegarda de Bingen fue, y sigue siendo, un puente entre el cielo y la tierra. Su voz resuena como un eco que atraviesa los siglos, recordándonos que la historia humana está entrelazada con el misterio divino. Al contemplar su vida, comprendemos que la eternidad no está lejana, sino que se insinúa en los destellos de luz que iluminan la existencia frágil. Hildegarda fue testigo de esa luz, y su testimonio permanece como legado para la Iglesia y para la humanidad. Que su memoria inspire a las generaciones a buscar no solo el conocimiento, sino la sabiduría, no solo la técnica, sino el sentido, no solo la historia, sino el destino eterno.